creemos que es importante tener tantos mercados abiertos porque si bien sabes, las características y lo que te piden de un país a otro difieren. Un cliente de estos países te puede pedir diferentes especificaciones, diferentes volúmenes, le da mayor importancia a ciertos productos, entonces los vuelve mercados complementarios y es lo que nosotros estamos buscando, poder aprovechar la mayor parte del cerdo de la mejor manera. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de CerdoCast, una línea directa con las principales referentes de la industria porcina. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la ingeniero Alejandra Aceves. La ingeniera Alejandra Aceves estudió su título de Ingeniería Industrial y en Sistemas en el Tecnológico de Monterrey. Posteriormente hace una maestría en Productividad y Calidad y continúa sus estudios en diferentes instituciones para lograr constancias de la globalización pecuaria mexicana y también en gestión pública. La ingeniera tiene experiencia laboral en diferentes ramas de la producción porcina y es actualmente directora del Mexican Pork Exports Association, también vicepresidenta, y del 2021 al 2022 también estuvo participando con la Secretaría de Programación de Gasto Público en Navojoa, Sonora, México. Alejandra, es un placer tenerte con nosotros y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un honor para mí estar aquí platicando con ustedes de lo que hemos hecho en México a lo largo de estos años. Perfecto. Pues la primera pregunta para que toda nuestra audiencia entienda qué es esto del Mexican Pork Exporters Association. ¿Nos puedes platicar, por favor, de qué se trata toda esta asociación y hacia dónde, cuáles son sus objetivos, por favor? Sí, claro que sí. Te explico un poco de la historia de la asociación. La asociación se creó en el año 2005 con la intención de promocionar la carne de cerdo mexicana en mercados internacionales. Hay que recordar que en esa época solamente 3 estados de la República Mexicana estaban autorizados para la exportación, que era Sonora, Yucatán y Sinaloa. Las plantas exportadoras estaban solamente ubicadas en Sonora y en Yucatán, por lo que estas plantas se unieron buscando promocionar la carne de cerdo en el mundo. En esa época también se contaba con apoyos federales del gobierno federal para la promoción y normalmente era una aportación 80-20, 80 recurso federal y 20 recurso privado de las plantas. ¿Por qué decidimos unirnos? Afortunadamente me siento privilegiada de estar ahí desde un inicio, cuando nuestro principal mercado en todos estos años siempre ha sido Japón, y Japón empezó a exigir la denominación de origen en las charolas del producto en supermercados. ¿Qué pasaba? Veníamos de tiempos en donde tú ibas al supermercado en Japón y todas las charolas de producto parecía ser doméstico, no venía de qué país provenía. Entonces Japón crea una ley, pone una ley donde dice que cada charola tiene que venir el país de origen. Llegaba el consumidor final japonés al supermercado, se ponía frente a los congeladores y refrigeradores de producto y veía pues charolas de productos de Dinamarca, de Estados Unidos, de Canadá, de México. Y la verdad es que la de México era de sus últimas opciones por elegir. Entonces, nosotros llevamos a cabo estudios de mercado porque la carne de cerdo mexicana, el japonés dice que es muy parecido el sabor a la carne japonesa por el tipo de alimentación que recibe. Entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no eligen nuestro producto? Los estudios de mercado arrojaban que cuando tú le preguntabas por México al japonés, a su mente se le venía la palabra fiesta, tequila, sombrero, el burro donde anda el mexicano, como que esa imagen tenía, ¿no? Entonces, nunca se le venía a la mente la calidad o los procesos y los protocolos
protocolos que las plantas mexicanas siguen para dar un producto de muy, muy alta calidad. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos que el consumidor final japonés sepa de nuestros procesos? Okay. Entonces, nosotros en una primera etapa, en cuanto a la promoción, decidimos invitar a grupos de importadores, distribuidores y medios de comunicación a México. Trajimos a grupos, los invitamos a que recorrieran las plantas, que ellos por sí mismos vieran los procesos, la calidad, cómo tenía que entrar la gente a las plantas, a las granjas, todo este proceso que lleva a dar un producto de alta calidad. Entonces los trajimos, el distribuidor, el importador cada vez más convencido, volvía a Japón, los medios de comunicación escribían y publicaban artículos favorables sobre la carne de cerdo mexicana y poco a poco esa confianza se fue ganando. En etapas posteriores nos fuimos enfocando al consumidor final, pero fue muy complicado y difícil que nos aceptaran. Nosotros llegábamos, por ejemplo, a una cadena de supermercados y les decíamos, ¿sabes qué? Traemos presupuesto, queremos promocionar la carne de cerdo mexicana en tus tiendas, a pesar de que la vendían. Y ellos nos decían que no. Les daba miedo, no se sentían seguros, no se sentían tranquilos. Y poco a poco fuimos ganando esa confianza. Hicimos muchas actividades de promoción en cadenas de televisión, en el cine, participábamos en maratones, en carreras enfocadas a niños con cáncer, forrábamos los vagones del metro con nuestros caracteres, siempre promocionando la carne de cerdo. Entonces, a raíz de eso fuimos agarrando más confianza. Los consumidores fueron agarrando más confianza. Pasa el tiempo, todo México es libre y está autorizado para la exportación. Se van sumando más plantas. La verdad es que siempre estamos abiertos a que sumen. Creemos que la unión nos ha hecho fuertes y nos ha estado manteniendo donde estamos. Uno de los estados más productivos de carne de cerdo en pie es Jalisco. Entonces ya Jalisco también se suma con 3 plantas a nuestra posesión. Tenemos socios de Veracruz, de Guanajuato. Entonces estamos ya con asociados en toda la República. A lo largo de este tiempo, Laura, también te quiero mencionar que nos hemos enfrentado a varias cosas. Por ejemplo, el tema de la influenza H1N1, que se le llamó influenza porcina. En esa época recuerdo que estábamos en plenas campañas de promoción y nos frenaron absolutamente todo, en lo que se sabía que esta influenza no se contagiaba por consumir cerdo, ¿no? Que fue pues el nombre que se le dio en un inicio. También nos hemos enfrentado a temas como, por ejemplo, el Prop 12 de California. Hoy por hoy Estados Unidos es el segundo país más importante para nosotros y la mayoría de nuestro producto iba a California. Entonces, a través de los años nos hemos enfrentado a diferentes obstáculos. Excelente. Alejandra, para quienes no conozcan a nuestro país y no estén familiarizados, porque tenemos una audiencia de todas partes de Latinoamérica y ya también nos empiezan a escuchar en otros países de habla hispana, te quiero preguntar, al inicio de tu presentación nos dijiste que solamente Sonora, Yucatán y Jalisco podían, Sinaloa. Sonora, Yucatán y Sinaloa eran los únicos autorizados. ¿Nos quieres platicar por qué? Porque yo, que me toca andar por todo el mundo y platicando esto, creo que este fue un punto muy, muy importante para que después en tu conversación nos hablas ya de otros estados y vamos a decir ya toda la República Mexicana pudiese estar exportando. ¿Nos puedes platicar a qué se debió nada más primero 3 estados y que ahora ya tienen socios en muchos otros estados de México? Sí, ese tema era un tema sanitario. Así es, ese es un tema muy importante y qué bueno que nos lo hagas saber porque en muchos países de Centro y Sudamérica siempre nos preguntan por qué México puede exportar. Y obviamente porque tenemos cerdo de muy buena calidad, tal como lo acabas de mencionar. Al japonés le gusta mucho, creo que en Asia en general le gusta mucho la calidad, el sabor, el marmoleo de nuestra carne, pero
un punto que ha sido una limitante grande, que yo me acuerdo que era esa situación sanitaria y que gracias al esfuerzo de nuestros productores, de nosotros los veterinarios y del gobierno, pues pudimos lograr estos programas de erradicación de estas enfermedades para podernos ir a mercados tan importantes como puede ser Japón. Así es. Te pregunto, además de que ya nos lo dijiste, ¿hay algún otro motivo por el cual, porque veo que todo el mundo tiene sus ojos puestos en Japón, entonces, ¿cuáles son esos beneficios? ¿Por qué hicieron ustedes esas campañas tan importantes para irnos a exportar a Japón? Japón ha sido hoy por hoy nuestro principal mercado porque podemos ofrecerle algo que tenemos nosotros que somos muy, muy competitivos, es la mano de obra. Nosotros, el japonés es muy exigente en calidad, en producto, pero también su logística, sus espacios, los restaurantes que tienen son muy, muy pequeños, tienen poca mano de obra, entonces nosotros les mandamos producto rebanado, producto porcionado. Tenemos la capacidad de cambiar la especificación de un día para otro. Si ahora lo quieres de 3 milímetros, luego lo quieres de 2 milímetros, lo quieres de cierta cantidad de peso, tenemos esa capacidad en cuanto a nuestra mano de obra. Otro punto importante para Japón es que podemos mandarle producto fresco. Pocos países pueden mandar producto fresco y es un punto muy importante para nosotros. Perfecto. Alejandra, ¿cómo se van? Dijiste 3 plantas se agregaron de Jalisco. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Se toma por parte de los porcicultores? ¿Qué requisitos hay en la asociación para que puedan formar parte de este grupo, de este equipo tan importante? Hay ciertos requisitos. Uno de ellos es que sea una planta con potencial exportador y que sea que ya esté, certificada TIF. Si sabemos, en México tenemos una certificación que es tipo inspección federal. Esta certificación, vaya la redundancia, certifica a las plantas con ciertos protocolos y ciertos procesos que tienen que seguir. Entonces, ya siendo planta TIF, ya es un requisito también que piden las autoridades extranjeras e internacionales para ser autorizadas. Entonces, nuestro principal punto es que sea una planta TIF con potencial exportador. Perfecto, ya van 2 o 3 puntos importantes que nos dices, que ustedes, como dices, con estudios de mercado, visitando esos países que eran de interés, hemos ido como mexicanos logrando cumplir con estos requisitos para poder irnos al mercado de exportación. Cuéntanos, en estos, no sé, 5, 6, 7, 8 años, ¿cómo se ha comportado este mercado de la exportación? Porque yo sé que en muchos países, aquí en Canadá donde yo vivo, pues todos lo mismo, ¿no? Buscando exportar su producto. ¿Cómo estás viendo esta situación en México últimamente? Mira, nosotros, como te comenté al principio de que se forma la asociación, al principio de las exportaciones mexicanas de carne de cerdo, solamente exportábamos a 3 países: Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, en ese orden de importancia. Eh, Poco a poco hemos ido buscando y tocando piedra para aperturar más mercados. Creemos que es muy importante tener la mayor cantidad de mercados abiertos. Después de muchos años, hasta 2011, se nos abre la puerta para la exportación a Vietnam. Después empieza Singapur. En 2016 se envía el primer contenedor a China. Mandamos ya también a Canadá, a Hong Kong, a Chile, a Liberia, a Costa de Marfil, a Puerto Rico, a Haití, a Cuba. Hoy por hoy tenemos 16 mercados abiertos para la exportación. Pues se te puede decir fácil, pero han pasado muchísimos años. Un mercado como China, por ejemplo, el protocolo sanitario lo firmamos en el año 2008 y hasta el 2016 se realiza la primera exportación. Son procesos muy, muy largos. Creemos que es importante tener tantos mercados abiertos porque, si bien sabes, las características y lo que te piden de un país a otro difieren. Un cliente de estos países te puede pedir diferentes especificaciones, diferentes volúmenes, le da mayor importancia a ciertos productos
entonces los vuelve mercados complementarios y es lo que nosotros estamos buscando, poder aprovechar la mayor parte del cerdo de la mejor manera. Alejandra, esto que acabas de mencionar es muy importante porque muchas de las restricciones que le llaman no arancelarias, que es justamente las enfermedades y que ahora que nuestros países, que toda lo que es América continental, se encuentra con la amenaza de la fiebre porcina africana. Ustedes, como asociación, están trabajando con nuestro gobierno, con los gobiernos de Canadá, de Estados Unidos, porque conforme yo me voy moviendo por muchos lugares, hubo como un boom cuando se dieron las noticias, pero ahora siento que se ha bajado un poquito. A veces se nos vuelve costumbre las cosas. Ustedes, ¿cómo están manejando la asociación per se y en conjunto con el gobierno y con otros gobiernos de los diferentes países que pudiésemos estar fuertemente afectados por la entrada de la africana o cualquier otra enfermedad exótica al continente? Mira, ese tema es un tema enfocado un poco más a la parte de cerdo en pie, de granjas. Nosotros vamos más, obviamente, a la parte de plantas, pero se está trabajando en conjunto con las autoridades para buscar una regionalización. Es decir, en casos, hay unos que dicen que tarde que temprano llega, esperemos que no sea el caso, pero esperamos lograr tener una regionalización porque tenemos nosotros estados muy ricos en cuanto a naturaleza. Por eso en un inicio Sonora, Yucatán, quedan los libres, era porque teníamos cordillera de un lado, tenemos mar de otro, tenemos frontera, somos estados como que muy protegidos de cierta manera y en ese sentido estamos buscando que se autorice y que se respete una regionalización en dado caso. Perfecto, eso es bien complicado porque hemos visto en Europa, justamente España está muy preocupada por la situación de cómo se acerca cada vez más la africana y ellos mismos también han buscado ese famoso compartimento o regionalización. ¿Eso va a depender mucho del gobierno o ustedes están haciendo también sus esfuerzos específicos sobre este punto? Mira, nosotros, cada planta y cada granja hace sus esfuerzos, tienen sus controles sanitarios, tienen a ciertos perímetros, lavado de automóviles, te bañas antes, durante y después, hay muchos controles, pero también hay cosas que pues, se pueden salir de las manos, ¿no? Y fuera del control de todos. Hay porcicultores aquí en México que están haciendo sus granjas o sus megagranjas aisladas totalmente de la ciudad, porque también las ciudades fueron ganando a donde estaban las granjas. Entonces, han estado tratando de aislarse lo más que puedan, con todos los controles que permitidos por el ser humano, pero pues hay cosas que se salen de control. Exactamente, esos famosos factores de riesgo que muchas veces no vamos a poder controlar por más que trabajemos fuertemente. Visto esto, Alejandra, ¿tienen ustedes sus ojos puestos en otros mercados? ¿Cuáles serían otros países interesantes a los que se pudiese en un momento determinado volcar también la exportación? ¿Cómo lo ve la asociación el día de hoy? Mira, claro, tenemos varios países, por ejemplo, Corea del Sur, a pesar de que tenemos años exportando, no quitamos el dedo del renglón de poder tener un acuerdo comercial con este país. Corea del Sur para nosotros pudo o puede ser un país muy similar a Japón, pero te platico que cuando hace 15 años, cuando se exportaba regularmente, Corea del Sur exigía un arancel de entre el 22 y el 25%, dependiendo si era producto fresco o congelado. A Corea del Sur también podemos mandar producto fresco nosotros. Sin embargo, los países que exportan carne de cerdo a este país, en su mayoría, si no es que todos han hecho acuerdos comerciales o sus tratados comerciales entra la carne de cerdo y sus aranceles fueron disminuyendo a través de los años hasta llegar a ceros. En la mayoría de los casos ya están ceros. México sigue teniendo el 22-25% que nos deja muy fuera de competencia. Sin embargo, seguimos mandando producto a Corea. Es nuestro tercer país, a pesar de todo esto, es nuestro tercer país en cuanto a volumen, pero no quitamos el dedo del renglón en lograr un acuerdo comercial con este país.
Otro país que se nos hace muy interesante es Filipinas, Colombia. La verdad es que estamos siempre tratando de aperturar nuevos mercados. Hace poco tuvimos la visita de autoridades de Taiwán. Esperamos en los próximos meses tener noticias favorables de la visita a plantas que se tuvo, que creemos que sí, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre estamos abiertos y empujando la apertura de nuevos mercados. Ok. Ahora platícanos para quienes nos están escuchando. Para ser parte de esta asociación, ¿pueden ser productores independientes o ustedes están directamente con Opormex? ¿Cómo están manejando esa asociación en este momento? No, somos diferentes. Opormex es la Asociación de Porcicultores, Cerdo en Pie, y nosotros somos la Asociación de las Plantas Exportadoras. Perfecto. Entonces, somos, la verdad es que siempre tratamos de trabajar de la mano, cada quien viendo sus áreas que son distintas. No puede ir Opormex a promocionar carne porque la carne la traen las plantas. Entonces, temas sanitarios y temas de enfermedades lo ve más Opormex que nosotros. Temas de exportación y apertura de mercados lo vemos nosotros. Ah, mira qué interesante, es algo que yo desconocía y que muy probablemente nuestra audiencia también desconocía. Cómo están separados ustedes, no porque sea una discusión o un problema, sino porque cada quien tiene realmente su especialización, ¿verdad? Según lo que nos estás platicando. Así es, así es. Pero siempre tratamos de trabajar de la mano. Ah, perfecto. Alejandro, una pregunta. Una asociación como la que se tiene de exportadores de carne mexicana, ¿existen otros países que tienen este tipo de unión, este tipo de asociación, o viene como una iniciativa mexicana? Sí, creo que España la tiene su asociación, Estados Unidos, que tendría siendo la eh, US Pork Meat Association, hay varios países que sí la tienen. Y eso para ustedes es obviamente una competencia y una competencia fuerte. Sobre todo acabas de mencionar el US Pork Meat y que como país, como nosotros todos sabemos y nosotros que tenemos más de 2,000 kilómetros de frontera con ellos, ¿cómo manejan? Porque yo sé que lo acabas de decir, se está exportando, pero también se importa carne de cerdo en México. ¿Eso es gracias a los tratados de libre comercio o cómo están organizados? Sí, mira, la verdad es que el consumo de carne de cerdo en México ha ido incrementándose también en los últimos años. El consumo del año 2023 fue arriba de 2.500 toneladas anuales en 2023. De estas 2.000, nosotros nada más producimos como 1.300, entonces traemos un déficit ahí grande. La realidad es que sí entra muchísimo producto de Estados Unidos sobre todo, de Brasil. Ya pues el año pasado se abrieron las fronteras a Brasil para cerdo. El volumen de Brasil aún no es representativo, el de Estados Unidos sí lo es. De esas 1.300 que nosotros producimos, exportamos alrededor de 260. Entonces traemos un déficit para cubrir el consumo nacional grande. Sin embargo, pues sí, el producto de Estados Unidos es un producto que nos hace gran competencia al producto nacional, porque hay que recordar que lo que producen las plantas, solamente alrededor del 30% se exportan, el 70% se queda para el mercado nacional. Y los últimos meses, los últimos años, con el peso tan fortalecido que hemos traído, pues se volvió muy, muy atractivo para las importaciones y eso hizo que el producto nacional pues también se volviera, que tuviera que bajar su precio de venta. Estos últimos días ha mejorado el panorama para la porcicultura mexicana. La verdad es que yo, por ejemplo, que soy de la región de Sonora, tristemente te puedo decir que muchos porcicultores cerraron sus granjas cuando son estados, cuando ha sido un estado que ha vivido de eso por muchos años. Este año pues, cerraron mucho las granjas, no pudieron, traíamos, algunos le llamaron la tormenta perfecta, un grano y caro, enfermedades, muchas enfermedades, un tipo de cambio con un peso fuerte.
Entonces, la verdad es que muchos no lograron sobrevivir. Hoy por hoy, estos días, pues sí ha estado mucho mejor el panorama del porcicultor, el tipo de cambio que como lo traemos hoy está favoreciendo un poco a las exportaciones, está haciendo que la pierna y la espaldilla nacional compita un poco, sea más competitiva contra la de Estados Unidos. Entonces, pues se vuelve también una guerra de precios ahí, ¿no? Entonces, pero yo creo que también esto hace que las plantas busquen la manera de ser más competitivas. Competencia, pues tiene que haber. Nada más también buscamos, y es parte de lo que hacen otras asociaciones que buscan que entre producto con cierto control, nada más. El volumen que entre que sea con cierto control. Ese punto que tú mencionaste y lo hemos platicado mucho últimamente en muchos congresos, que importamos una gran cantidad de cerdo. Ustedes que están directamente en este punto, ¿tú le ves una oportunidad a la porcicultura mexicana a que crezca? Lo acabas de decir, casi un 50% de la carne que se consume en México se importa. ¿Tú le ves una oportunidad o la importación está, si no tenemos estas tormentas perfectas? ¿Qué balance ves, Alejandra? No, claro, yo sí creo que hay mucha oportunidad de crecimiento en la porcicultura nacional. Hoy por hoy hay muchos huecos en todo el país, por esto mismo del cierre de muchas granjas. Hay muchos huecos para cerdo en pie. Las plantas exportadoras necesitan producto. Hay planes de crecimiento en diferentes grupos a lo largo del país. Si hay demanda, lo mejor sería que México pudiera solventar esa demanda. Entonces yo creo que la oportunidad y los planes ahí están. Yo creo que sí. Excelente. Dos últimas preguntas porque ya se nos está acabando nuestro tiempo. Dime una cosa, en los diferentes países que me toca ir, quisiera llevar ese mensaje que tú nos des. ¿Cómo fue el primer paso? ¿Cuál fue el primer paso para que ustedes iniciaran con la asociación? ¿Qué los llevó a iniciar, Alejandra? Mira, yo creo que es bien importante y me vas a entender un poquito, es quitar los egos. Yo creo que quitar los egos, afortunadamente en esta asociación yo te puedo decir que en 20 años que tenemos ya hemos trabajado muy a gusto. Nos hemos dado cuenta que el estar unidos nos ha favorecido mucho más que estar separados. El estar unidos también crea un compromiso no escrito entre los involucrados en los procesos. ¿Por qué? Porque muchas veces tú dices, ay, bueno, este país me pide que no traiga ractopamina, pero bueno, le voy a poner ractopamina y no se van a dar cuenta, ¿no? A ver, si llega a inspección, le encuentran ractopamina, no nada más te cierran a tu planta, le cierran a todo el país. Entonces, se logra formar un compromiso, como te digo, no escrito, pero la verdad que se respeta, que se respeta. Lo otro que yo he visto en esta asociación es que cuando se integra una planta nueva, una empresa nueva, es muy bien recibida y pues también ya llevamos muchísimo camino andado. Entonces las plantas nuevas no se sienten tan desprotegidas, les vas ayudando por dónde guiarse, por dónde irse, les recuerdas que hay cosas que hacer, porque también las autorizaciones para los países las tienen que hacer cada planta para cada país. Entonces son procesos que cuando son plantas chicas o plantas nuevas no traen ese cassette de lo que tienen que ir haciendo y como grupo los vas apoyando y los vas ayudando. Y pues todo se les va haciendo más sencillo también. Excelente. Alejandra, una pregunta que siempre le hacemos al entrevistado o entrevistada es, ¿a quién nos recomendarías también para que pudiésemos entrevistar de todo el medio donde tú te mueves, que es muy diferente a muchos de los otros entrevistados que hemos tenido? ¿Nos recomiendas a alguien que también podría aportarnos tanto como lo has hecho tú el día de hoy? Fíjate que en el tema de las plantas te encuentras con muchas veces los dueños de las plantas son
los directores son los dueños y tienen una experiencia grandísima en el sector y en el mercado y en conocimientos. Pero hay una persona a mí que me encanta escucharla, que es Miguel Carvajal, que es el director de sustentabilidad de Quequé, no sé si has tenido el gusto, sí, pero es un apasionado del tema y me encanta escucharlo porque además te motiva y te dice, a ver, tú no nada más estás criando cerdos, tú estás ayudando a acabar con el hambre del mundo. Entonces, sería yo creo que a él. ay, excelente recomendación y excelente frase para terminar esta entrevista. Alejandra, muchísimas gracias porque has compartido tu experiencia sin ningún egoísmo, nos has dado lo que muchos de nosotros no conocíamos y sé que va a ser realmente muy nutritiva esta entrevista porque realmente nos comentaste todo. Como dices tú, parece poquito, pero son ya muchos años, 20 o un poquito más de años de tu experiencia y te agradecemos muchísimo porque nos va a servir muchísimo a todos, hemos aprendido y seguramente pues tendremos otra oportunidad de volver a platicar. Te agradecemos mucho desde Cerdocast y que estés muy bien. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ti, un gusto saludarte. Igualmente, gracias.